Buenos días a todos al canal. En el aporte del vídeo de hoy os quiero enseñar un castaño de Indias. Estamos ya en la época en la que está todo lleno de castañas y bueno, pues la cuestión es que estas castañas pilongas, el castaño de Indias, pues no son comestibles en ningún caso. Pero vamos a hacer una pequeña aporte al canal, un poco original, y es que todos estos de pequeño nos hemos comido alguna vez una cosa de estas. Y bueno, pues partiendo de la idea base y de la idea bien clara de que las castañas de Indias, las castañas pilongas, no son comestibles, es decir, tienen un cierto componente tóxico, pues también es cierto que si comes aparte de que saben fatal y saben súper amargas y saben mal, no pasa nada, ¿vale? Y entonces, bueno, pues este vídeo lo voy a hacer un poco en clave de humor. Voy a coger unas castañitas, vamos a intentar hacer en plan Survival Chef un apaño, a ver si conseguimos mejorarles un poco el sabor si las cocinamos, y haciéndolo en plan a supervivencia total, ¿vale? Un poco gamberrada, ¿vale? Por favor, entender que el canal en este sentido no quiero dar a confusión. Estas castañas no son comestibles, no te puedes hacer una crema de castañas con esto, pero vamos a hacer un poco la gamberrada y a ver a qué sabe, chicos, ¿vale? Así que nada, vamos a por ello, vamos a recopilar unas pocas. Fijaros cómo se reconocen, que tienen esta castaña, aparte de que el árbol es un poquito más diferente al castaño común, tienen esta cáscara verde. Las castañas del castaño común tienen una forma más de color muy marrón y como un erizo. Son muy largos los pinchos. Entonces, bueno, también se la reconoce la castaña, tiene otra pinta. Son como las que son como más picudas, tienen una pinta como más picuda y más oscurita. Así que bueno, vamos a por ello, vamos a recopilar unas poquitas brillantes, que estén en buen estado, que no estén podridas, ni que estén recién caídas, y vamos a por ello. Muy bien, pues aquí tenemos ya preparado lo que son las que hemos recopilado, y quiero enseñaros estas que he cortado, he pelado. La he cortado a la mitad, y cuando uno las ve por la mitad, la verdad es que tienen una pinta que dices, bueno, pues cualquiera hasta se la comería. Pero la verdad es que crudas saben muy amargas, saben incómodas. Es parecido como cuando te tomas una bellota, solo que estas tienen el problema de la toxicidad. Y cuando la ves por fuera, fijaros que las castañas normales tienen esa pinta más de cerebrito, esos relieves que se notan un montón. Y aquí no se nota este relieve. Aquí lo que se nota es una superficie mucho más lisa. Se ve aquí el brote de lo que va a ser el árbol, de lo que tendría que ser el árbol. Fijaros qué curioso, una vez que lo pelas está guardadito ahí. Y bueno, pues estas pilongas, estas que son así, tienen esta pinta más redondeada. Las comestibles del castaño normal suelen ser como más picudas, tienen esa terminación. ¿Y cómo los vamos a hacer? Pues las vamos a hacer hervidas. Por supuesto, yo no he querido hacer ningún fuego en el canal, ni historias de estas así en el campo, porque sí, ya sé que queda súper bushcraft, pero yo ese tipo de mandangas sin hacerlo en condiciones no lo voy a hacer. Así que al riesgo de parecer muy casero, lo hago en un entorno seguro, que lo prefiero, y vamos a hacer ya esta gamberrada en un entorno controlado. Voy a meter estas que he elegido, las vamos a hacer al baño María, cocidas, que es como haríamos una crema de castañas. Primero habría que hervirlas y cocerlas, y entonces lo que voy a hacer es encender este fuego. A ver, perdonadme que lo voy a apoyar. Voy a hacer este fuego aquí. Vamos a encenderlo. No llego, así que ahí encendido. A ver si coge. Ya encendido. Y lo que vamos a hacer es esperar a que hierva. Vamos a ponerlo aquí. Obviamente no lo voy a poner utilizando la cocina de casa, porque aquí la gracia es hacerlo con los elementos de bushcraft que podríamos hacer. Es lo único que voy a hacer que parezca un poco más bushcraft, pero lo que sí que no lo voy a hacer es en un entorno de campo, por motivos obvios de seguridad, que además a mí me parece totalmente razonable. Así que nada, vamos a esperar a que hiervan, y cuando hiervan abrimos una y y os enseño qué pinta tiene y cómo sabe, os lo voy a decir. Vale, quiero enseñaros cómo va la cosa. Aquí tenemos las castañas lanzadas, fijaros cómo sale el vapor. Esto está lanzado, quiero que veáis. Lo he puesto oscurito, lo he puesto sin luz, porque queda mucho más romántico y queda súper guay ver el fueguito ahí. Queda súper bonito, y para compensar, ya que lo estamos haciendo indoor, pues bueno, incidir de nuevo tampoco lo voy a hacer al final con briquetas, porque había pensado hacerlo con fuego, un poco con briquetas, pero sencillamente por temas también de seguridad y del humo, de las molestias del humo, lo voy a dejar así.
De nuevo quiero incidir un poco en la utilidad del vídeo, ¿vale? Porque para los que saltáis a veces tramos, para que no quede ninguna duda, el tema de las castañas pilongas somos conscientes, hoy debemos de ser conscientes de que son tóxicas, es decir, pero lo que quiero que sirva esta reflexión y este vídeo es para en un entorno pues controlado, pues ser conscientes de la importancia de saber identificar el grado de toxicidad de los alimentos que nos podemos encontrar en la naturaleza y que en un momento de necesidad podemos asumir o no asumir un riesgo determinado. Esto no se podría hacer con una seta tóxica, ni la más mínima prueba, porque es que hay setas que con una que te tomes te mandan al otro barrio. Sin embargo, las castañas en un entorno, en este tipo de la toxicidad que tienen, primero, si te las comes al natural, al crudo, como ya os he dicho, saben fatal. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, si nos la tomamos hervida? Es lo que quiero probar. Vamos a este vídeo también, la utilidad que va a tener, aparte de la tontería, va a ser ver si ese sabor tóxico, ese sabor desagradable que tienen las naturales, por un error acumulado, a lo mejor si las servimos ya no saben así. Yo no lo sé, yo nunca lo había probado, yo sí se las he probado en plan natural, pero nunca lo había probado después de hervirlas, que es lo que hacemos con las castañas del castaño normal, con las que queremos hacer para hacer una crema de castañas. Entonces imaginemos un contexto en el que cogemos unas castañas erróneas, ¿vale? Entonces vamos a ver si hay algún indicador que nos avisa de que está mala. Así que bueno, pues en este contexto vamos a ver que esto está ya a puntito de terminarse. Vamos a ver a qué sabe esta mierda. Muy bien, pues vamos a proceder a quitarlo. Quiero que aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo aquí, vamos a ir poco a poco, vamos a ir apagando esto. Vamos a ir apagando el fuego, que esto no puede estar así encendido tanto rato. Vamos a apagarlo, ya está apagado seguramente, ahí está apagado, ya lo tenemos totalmente apagado. Y lo que vamos ahora es a centrarnos en las castañitas, a ver cómo quedan. Vamos a coger una. Bueno, fijaros el colorcito, quiero enseñaros el color. Bueno, interesante ver el color teñido del agua. No sé si se percibe bien en el vídeo, no sé si se va a percibir bien por el color, pero tiene un color teñido, bastante teñido el agua. Este agua sería altamente descartable, ¿de acuerdo? Porque esto tendrá una concentración de taninos y las sustancias y de flavonoides de estas sustancias tóxicas que tiene esto muy grande. Entonces, altamente descartables, tenerlo muy en cuenta. Ahora están hirviendo, vamos a ver, están hirviendo ahora mismo, así que las voy a coger, a ver si puedo cogerla con unas pinzas al menos. Ah, no, mira. Vamos a cogerlas con una cuchara, vamos a cogerlas con una cuchara que están hirviendo, ¿vale? Vamos a coger alguna voluntaria, yo con esto, ¿vale? Aquí las tenemos y vamos a cortarlas. Ahora estarán quemando esto, así que va a ser, a ver, se deja tocar, vamos a ver si se deja cortar, que esa sería otra historia. Están súper blanditas comparadas con las otras. Fijaros cómo le ha cambiado el color. Bueno, esto está curiosísimo. Le ha cambiado, a ver si tengo otra. Tengo aquí, mirad, tengo aquí la de antes. Fijaros cómo efectivamente le ha ido cambiando el color, el tono. Y además ha quedado con la textura de cuando comes las castañas, de cuando se comen las castañas asadas. O sea, huele como a patata. Fijaros, el olor no es de castaña. El olor que tiene esto no es de castaña, es de patata. A mí esto me recuerda, es curioso porque me recuerda totalmente a la patata. No me recuerda a una castaña asada, que tienen un sabor delicioso las castañas normales asadas. Todos lo recordamos en la calle, ¿verdad? Bueno, pues el olor de esto es de patata. No huele para nada a las castañas
Vamos a cortar otra para ver si a cada una le ha hecho un efecto distinto. Imagino que no. Claro, como las judías son circulares, en este caso, súper parecido. Bueno, es que huele a patata. Es que huele a patata cocida o a estas cosas así. Bueno, increíble. Y ahora ya toca la parte voluntariosa. Voy a probarla. Una puta mierda. Esto sabrá. Pero vamos a ver si efectivamente se nota un sabor diferente. Si se pierde si hay ese riesgo, por ejemplo, de perder la alarma, de decir, oye, no sabe mal, porque muchas veces las sustancias que son tóxicas a los animales lo que les da es un aviso biológico para decir, oye, no me comas, ¿eh? Vamos a ver. Pues no sabe mal. Bueno, increíble, porque, a ver, no es que sepa bien, porque bien no sabe, pero auténticamente ya no sabe a lo que sabía cruda. O sea, llamada en este sentido, no sabe bien, ¿eh? O sea, no podemos decir que sepa bien. Yo sé, a ver chicos, lo que os he dicho y lo vuelvo a decir ahora en el vídeo. Al final, lo he dicho en todas las partes del vídeo de la grabación porque no quiero llevar a dudas. Las castañas pilongas son tóxicas, las castañas que no vienen del castaño natural son tóxicas, y esto es un vídeo un poco de broma, de prueba, un poco de experiencia y de reflexión, ¿vale? Para saber qué ocurre. Y os digo, sigue sabiendo mal, no saben bien, pero no saben ni la mitad de mal de lo que sabe crudo. O sea, yo ahora mismo desconozco el grado de toxicidad que habrá alcanzado esta castaña una vez hervida. A lo mejor ha disminuido el grado de toxicidad. Quiero que veáis que no voy a probar más, ¿vale? Pero lo que sí que os puedo decir es que sorprendentemente dejan de ser tan desagradables al gusto, aunque no saben ricas, no huelen igual. Y bueno, pues me ha sorprendido y me ha gustado hacer este vídeo. Chicos, espero que os haya resultado útil también a vosotros, que valga como reflexión para la importancia de saber en qué grado los alimentos son tóxicos y qué importante es saber este tipo de conocimiento para el tema del bushcraft. Así que nada, el capítulo 1 de Survival Chef ha sido francamente entretenido. Espero que os haya sido útil. Un saludo y hasta el próximo vídeo.